Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con cada uno de ustedes al ser las 8 de la noche, para traer una palabra del cielo, para traer una palabra que le refresque, que le anime, que le bendiga. Transmitimos en vivo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet, y también transmitimos en vivo y en directo por medio del video de su perfil Ministros de la Palabra. Hoy es domingo, hoy es para que continuemos el análisis de un escritor de la Biblia. Hemos venido hablando estos domingos atrás acerca de el apóstol Pedro. Pedro pescador, Pedro discípulo y Pedro apóstol. Continuamos hoy haciendo un análisis de la primera carta del apóstol Pedro y estamos concentrados en el capítulo 2. Estamos hablando acerca del sufrimiento. Imagino que este debe ser un tema de gran relevancia para su vida, porque para mi vida lo es. Antes de que iniciemos, elevemos una palabra de oración al Señor para que nos guíe en esta próxima hora. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por la bendición, el privilegio que nos das de servirte. Gracias, Señor, por ese enorme privilegio que nos das, que podamos ser un canal de bendición para todos aquellos, Señor, que en esta noche estén atentos a tu palabra, que podamos traer, Señor, una luz, una esperanza, que podamos, Señor, bendecir y edificar a cada uno de los que nos están viendo y escuchando, Señor, por medio de las diferentes plataformas virtuales. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. Amén. El sufrimiento, decíamos el domingo anterior, produce separación del mal. Estuvimos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo del 9 al 14. Y resumimos esos versículos que pudimos avanzar. Primero que nada, el pueblo de Dios, hermano y hermana, tiene un lugar de privilegio. Usted y yo estamos en este momento en una posición de privilegio, porque usted y yo estamos después de la primera venida de Jesús y antes de la segunda venida de Jesús. Mucho que fue profetizado en el Antiguo Testamento, usted y yo hoy lo vemos cumplido, y muchas cosas que van a suceder, estamos exactamente igual que aquellos hombres a la expectativa de que sucedan. Por eso es que esa posición de privilegio no es un derecho, olvidémonos de ese concepto. No es un privilegio para tomarlo como derecho, es un privilegio para que lo tomemos como una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, hermano y hermana, es anunciar el Evangelio a toda criatura, todavía que estamos en el tiempo de la gracia. Mientras haya gracia, hay posibilidad de que las personas lleguen a la salvación mediante el conocimiento de Cristo que usted y yo llevamos a cabo. Terminada la gracia, hermano y hermana, iniciará la ira. Por eso es que el tiempo apremia, y por eso es que esa posición de privilegio en la que estamos tenemos que empezar a utilizarla para engrandecer el reino de Dios.
en los versículos que veíamos el domingo anterior, el apóstol Pedro es vehemente en cuanto al cómo debemos vivir la vida cristiana, usted y yo como creyentes, acercándonos más a Dios y alejándonos de toda maldad. Pedro también nos venía hablando y recalcando acerca de la sumisión que usted y yo tenemos con aquellos que nos gobiernan. Nosotros debemos sumisión a aquellos gobernantes que Dios ha puesto, porque todo gobernante en el mundo ha sido puesto por Dios, lo tenga él claro o no lo tenga claro. Sí, solo sí, aquello que se nos demanda no violente la voluntad de Dios para su pueblo. Y eso también es muy importante que lo recalquemos. Inmediatamente iniciamos con el tema de esta noche, el cual hemos titulado El uso correcto de la libertad cristiana. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Lo que Dios quiere es que ustedes hagan el bien. Pedro le está hablando a usted y me está hablando a mí. Dios quiere que nosotros hagamos el bien. ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere que hagamos el bien? Porque haciendo el bien es una causa que va a generar un efecto. Y ese efecto será, según continúa el pasaje diciendo, para que los ignorantes, para que los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Pedro se está refiriendo al hombre y a la mujer que están afuera del redil. La recomendación que viene a continuación dice: pórtense como personas libres, que no usan su libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres en Cristo, hermano y hermana. Usted y yo somos libres. Ya no estamos esclavizados por el pecado. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya Satanás tiene totalmente claro que somos sellados por el Espíritu Santo. Y que si bien es cierto, pueden tocar nuestro cuerpo, nuestro espíritu está guardado en el Señor. Entonces, usted y yo somos libres, pero, dice Pedro, con una libertad que no debe ser usada como pretexto para hacer lo malo. Y si Pedro está haciendo esta recomendación, es porque hay muchos hermanos y hermanas que hoy en día están utilizando su libertad cristiana como pretexto, y dejó de ser una libertad para llegar a convertirse en un libertinaje. El apóstol Pedro dice: vivan como siervos de su Dios. Traten a todos con respeto. Amen a los hermanos. Honren a Dios y respeten al Rey. Hay gente, hermano y hermana, que le hace caso a la conciencia. Hay gente que dice: tengo como un sentimiento, como que la conciencia me dice que eso es lo que debo hacer. Estamos preparando un tema para ustedes en las próximas semanas y vamos a hablar acerca del corazón, lo traicionero que es el corazón. Y el corazón no es ese órgano interno que bombea sangre, sino de lo que vamos a hablar es de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, de la mente. Y nosotros muchas veces le apostamos a lo que diga la conciencia. Cuando tenemos que tomar una decisión en un particular, lo primero que decimos es lo que la conciencia nos dicte. Y tenemos que entender que la conciencia por sí sola es traicionera. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. El que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Hay personas, amado hermano y amada hermana, que creen que lo saben todo. No escuchan consejo, no ponen atención a una recomendación, a una sugerencia. Simplemente creen
que tienen todas las respuestas a cualquier interrogante que surja. Y el problema es que cuando actuamos de esa manera, nos volvemos soberbios, nos enaltecemos, nos convertimos en personas petulantes. Por eso es que el apóstol Pablo es claro cuando dice que aquella persona que cree que sabe mucho, en realidad no sabe absolutamente nada. Aquel pensador griego decía, solo sé que no sé. Y entre más creo que estoy adquiriendo conocimiento, me doy cuenta lo ignorante que era. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Aquello que Dios te da, aquello que Dios pone en tus manos para que te conviertas en un mayordomo, Él lo hace para que procures el bien de los demás. Los dones y carismas que Dios nos ofrece a través del Espíritu Santo no son para nuestra edificación, son para bendecir a los demás hermanos. Porque si hay algo que Dios aspira y anhela y desea, es que todo lo que hagamos siempre sea en función de bendecir a nuestros semejantes. El dador de los dadores, que se dio a sí mismo por usted y por mí, espera una actitud mínima de parte suya y de parte mía por el prójimo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Claro que sí. Hay personas que tienen dones lindísimos, unos tienen más que otros. Sin embargo, aquí nadie es más que nadie. Aquí lo que sucede es lo de la parábola de los talentos. Aquella persona que puede con más, pues claramente Dios le va a dar más. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque eso de los dones también puede crear en nosotros presunciones, hacernos presumidos y que somos mejores que nuestros hermanos. Y aquí es donde entra la libertad cristiana que está mencionando el apóstol Pedro. Muchos creyentes dicen que como son libres en Cristo, entonces pueden hacer lo que les da la gana y que nadie puede impedírselos porque en Jesús hemos adquirido una libertad de la esclavitud. Sin embargo, es importante que aclaremos en qué consiste esa libertad que Dios nos ha dado. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, dice, sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarle problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso, dice Pablo, yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. Aquí Pablo está utilizando una analogía, y es la analogía de comer. Usted y yo, hermanos, sabemos que en la iglesia hay personas débiles en la fe. No todos en la iglesia hemos adquirido la misma estatura. Hay personas que son más maduras espiritualmente que otras. Y hemos sido llamados a no menospreciar a aquellos que sean más inmaduros espiritualmente, aquellos que todavía siguen tomando de la leche espiritual y que no han todavía no han querido aprovechar el alimento sólido que Cristo ofrece. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice es que tenemos que tener mucho cuidado a aquellos que tal vez creen que están un poco más avanzados o en un grado superior a esos hermanos. Tienen que tener mucho cuidado porque aunque tengan libertad de hacer muchas cosas, esa libertad se va a terminar cuando cause daño a miembros de la iglesia
que todavía son débiles en la fe. Yo tengo que tener mucho cuidado de no dañar con mi accionar a personas que están en ese momento rezagadas en el Evangelio. Y el problema es que dice el apóstol Pablo que si yo le hago daño a los miembros de la iglesia, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, a personas inmaduras, a personas que les está costando mucho avanzar, si yo le hago daño a esas personas, no solo los daño a ellos, sino que también yo daño a Cristo. Por eso es que entonces Pablo decía, yo voy a detenerme y voy a cuidar mucho de no hacerle daño. Si yo voy a comer algo y eso que yo coma va a provocar en el débil en la fe que sea maltratado, entonces yo no lo voy a comer. Lo que nos está hablando el apóstol Pablo es de la consideración que nosotros como hijos de Dios tenemos que tenerle a nuestros prójimos, principalmente a los hermanos de la fe. Ahora, el mismo apóstol decía en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 21, resumidamente, reciban bien a los cristianos débiles. Es una lástima que en nuestras iglesias nosotros menospreciemos a las demás personas. Es una lástima cuando hay hermanos que dicen, yo soy el que predica mejor en esa congregación. No hay nadie que cante más lindo como yo canto. Ese tipo de cosas, hermano y hermana, definitivamente son soberbias y lejos están de agradar a Dios. Entonces hay algunas personas que terminan menospreciando a las otras y dentro de la misma iglesia las hacemos sentir mal. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos recibir a todos los débiles y a los que todavía no entienden, les está costando entender qué es lo que Dios ordena. Hay personas, hermano y hermana, que no están a su nivel. Hay personas en la iglesia que todavía les está costando mucho. Son muchas luchas, son muchas situaciones internas que están librando, que tal vez usted no las tiene. Y a esas personas les está costando mucho adquirir cada día conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener esa consideración con esas personas. Y si hay algo, dice el apóstol Pablo, en lo que no estamos de acuerdo con ellos, no discutamos. A veces creemos que tenemos la razón en todo. A veces creemos que tenemos la verdad. Y puede que sea cierto. Puede que usted, hermano y hermana, esté totalmente claro en el concepto que usted esgrime. Puede que sea la otra persona la que está errada. Pero discutiendo, no logramos absolutamente nada. Más bien, lo que terminamos es haciendo daño a la iglesia cuando entramos en ese tipo de discusiones. Los que comen de todo no deben despreciar a los otros. Habían algunas personas en el contexto histórico que consideraban que habían algunos alimentos que no se debían comer. Sin embargo, usted y yo sabemos, según Hechos capítulo 10, que todo lo que Dios ha creado es bueno. Sin embargo, si hay algunas personas que todavía tienen esas limitantes, nosotros, por amor a la obra, vamos entonces a poner a un lado esa libertad cristiana por consideración a esos débiles en la fe. Los que comen solo verduras, decía Pablo, no deben criticar a los que comen de todo, porque Dios los acepta a todos por igual. En nuestras iglesias muchas veces entramos en nimiedades, entramos en discusiones tontas, vanas, que no van a ningún lado. A Satanás le encanta que la iglesia del Señor es en un puro pleito, y nosotros que conocemos las artimañas de Satanás, tenemos que evitar todo ese tipo de situaciones que más bien dividen la iglesia, más bien que le rezan la capacidad y el accionar. Entonces, lo que debemos procurar por todos los medios siempre es la paz. Bienaventurados los pacificadores, decía Jesús en una de sus 8 bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que buscan la paz. ¿Cómo necesitamos hoy en día, hermano y hermana, buscar la paz? El mundo se desangra en guerra, hay mucha violencia, y hoy más que nunca
Necesitamos pacificadores y pacificadoras, hermanos y hermanas, que propongan la paz, la armonía, la empatía, el sosiego, la palabra amable, el comentario dulce. Eso es lo que estamos ocupando hoy en día. Continúa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 diciendo: ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. ¿Cuándo se rompe la armonía? ¿Cuándo se rompe la paz? Cuando usted y yo nos metemos donde no nos han llamado. Cuando usted y yo opinamos sobre algo en lo cual no nos han pedido opinión. Nunca dé un consejo si no se lo piden. No se meta donde no lo llamen. A veces, entre menos uno sepa, mejor. Vive en paz. Y hay un problema enorme, y es que nos encanta resolverle los problemas a todo el mundo. Hay personas que les encanta aconsejar. Hay personas que les encanta decirle a los demás cómo es que deberían vivir sus vidas. En las mañanas, usted enciende el televisor. Infinidad de programas que aparentemente le arreglan a usted la existencia. Cómo debe conducirse con sus hijos, cómo debe hacer en la pareja, qué tiene que hacer en el trabajo, qué ropa tiene que lucir, qué tiene que comer. Todo el mundo quiere arreglarle la vida a usted. Pero vaya a ver esas personas, ni siquiera ellos mismos han podido con sus propias vidas. Entonces, no estemos más pendientes de los demás y estemos más pendientes de nosotros mismos. Dejemos de criticar a los hijos del vecino y empecemos a trabajar con nuestros propios hijos. El apóstol Pablo dice: es el dueño del esclavo quien decide si el esclavo trabaja bien o no. No somos nadie, hermano y hermana, para andar criticando el servicio y ministerio que Dios ha puesto en las manos de otras personas. Usted no es nadie, yo no soy nadie para andar criticando el ministerio de los demás. Es un asunto entre el dueño y ese esclavo, el cual le tendrá que dar cuentas a su amo. Yo le doy cuentas a mi amo, no puedo dar cuentas por usted, usted no puede dar cuentas por mí. Entonces, lo que menos debemos hacer, dice el apóstol Pablo, es que por culpa nuestra, un seguidor de Cristo pierda o peque su confianza, peque o pierda su confianza en Dios. Y vuelve a ser vehemente en la recomendación: vivamos en paz unos con otros. Hermano y hermana, les recomiendo que a partir de esta noche viva en paz. Que nada le robe la paz. Ya tenemos suficiente con nuestros propios problemas. Ya tenemos suficiente con nuestras vicisitudes, con nuestras situaciones que atender día a día, para andar jugando de consejero, de psicólogo, de solucionador de problemas, cuando ni siquiera nos han invitado a participar de la situación. Vivamos en paz. Y una manera de vivir en paz se cumple con aquel dicho que dice: cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ayudemos, dice el apóstol Pablo, a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Eso es lo que usted y yo tenemos que concentrarnos. Ayudemos a las demás personas a crecer. Propóngase a partir de hoy ayudarle a las demás personas a ser un mejor cristiano y una mejor cristiana. Propóngase a partir de hoy ayudarle a sus compañeros de trabajo, ayudarle a sus vecinos a ser mejores ciudadanos, mejores colaboradores. No sea usted parte de ese grupo que siempre está discutiendo, metiéndose en problemas, vagabundeando, sino que conviértase usted en una persona que es agente de cambio, en una persona que ayude a otros a ser mejores y a crecer. Es muy importante con eso entonces, como decíamos el viernes anterior y el miércoles también, que hay que alejarse de todo fariseísmo. Nosotros en las iglesias muchas veces nos volvemos fariseos. El apóstol Pablo continúa diciendo: no permitan que por insistir en lo que se debe o lo que no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil.
Es muy peligroso en muchas iglesias donde ponemos normativas, reglamentos, protocolos, que presumimos que todas las personas están al mismo nivel de cumplirlas. No todos en la iglesia, hermano y hermana, estamos en sintonía. Los pastores, las pastoras, los que están en eminencia, tienen que tener esa expertise y poder percibir cuáles hermanos están más avanzados en la fe y cuáles hermanos están más rezagados. Con esos hay que hacer reprocesos, con esos hay que devolverse, pero pretender darle el mismo tratamiento a todas las personas no es posible. Los maestros, las maestras, los que se dedican a la educación, tienen totalmente claro que en sus aulas no todos sus alumnos están al mismo nivel. Hay alumnos muy chispas. Usted rápidamente, con solo decir 2 o 3 cosas, ya se ubican. Terminan primero que los demás. Hay otros que se quedan más rezagados. Hay otros que hay que darles más tiempo. Hay otros que hay que animarlos hasta poder llegar a alcanzar a los demás. Esa consideración de parte del liderazgo también la tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Y el problema es que estar insistiendo muchas veces en legalismos, en cosas que cumplir, lo que terminamos es dañándolos. Toda comida es buena, dice Pablo. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Entonces, libertad para hacer lo que yo quiera. Es muy importante que pongamos atención en esta noche. Yo no soy libre de hacer lo que me dé la gana. El hijo e hija de Dios es libre en Cristo, pero no para hacer lo que le da la gana. Y eso muchas veces se enseña en las iglesias y se enseña mal. Muy bien, hermano, ahora que usted vino a Jesús, le dicen, usted puede hacer lo que a usted le ronque, como vulgarmente se dice. Usted no tiene por qué darle cuentas a nadie, usted ya Jesús lo liberó y condúzcase como mejor usted desee. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24, dice, algunos de ustedes andan diciendo, yo soy libre de hacer lo que quiera. Pablo le está hablando a creyentes. Y dice el apóstol Pablo, claro que sí, usted puede hacer lo que usted quiera. Nadie le puede decir a usted qué hacer o qué no hacer. Pero, dice Pablo, hay un pero. Y es que no todo lo que uno quiere le conviene. Usted, hermano y hermana, que se conoce muy bien a fondo, usted que ya está entradito en años, usted sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Usted sabe con cuáles personas compartir y con cuáles no. Usted sabe qué lugares visitar y qué lugares no. Usted sabe qué hablar y qué no hablar, qué ver y qué no ver. Entonces, usted puede hacer todo lo que usted quiera, porque usted tiene libre albedrío. Usted decide qué hacer con su vida. Pero no todo lo que uno quiere, no todo lo que uno desea, no todo lo que uno toca, lo que uno ve, no todas las personas con las que yo ando me convienen. Y aquí le estoy hablando a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Usted sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero también dice el apóstol Pablo, hay un segundo punto. Y es que no todo trae beneficio ni edificación a la comunidad. Entonces, recapitulamos, usted puede hacer lo que usted quiera, pero hay 2 variables que a usted no se le pueden pasar por alto. La primera es que no todo lo que usted quiera o hace le va a convenir. Y en segundo lugar, no todo lo que usted quiere o hace va a edificar a la iglesia del Señor. Entonces, si usted apela a su libertad cristiana y con esa actitud, con ese mal testimonio, con ese pecado, usted afecta a la iglesia, hermano y hermana, el Señor lo va a demandar. Su libertad cristiana no da para eso. Tenemos privilegios en Cristo, pero son privilegios que también demandan responsabilidad. Nuestros hijos, véalo así, igual que nuestro Padre Celestial con usted y conmigo, nuestros hijos demandan privilegios,
demandan derechos, quieren llave, quieren una habitación, quieren llegar hasta cierta hora, porque ya son libres, porque creen que pueden hacer lo que quieren. Sin embargo, en nuestros hogares deben haber reglas. Nuestros hogares no deben ser anarquías, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. En la iglesia de Dios no todos pueden hacer lo que le da la gana, porque se volvería una anarquía. Nosotros tenemos que poner reglas. Nuestros hijos tienen que tener reglas. Dios, como nuestro Padre, también nos pone reglas. Entonces la libertad no es para hacer lo que nos da la gana. Y eso es muy importante que lo entendamos. El apóstol Pablo dice, no seamos piedra de tropiezo para nadie. Líbrelo Dios, hermano y hermana, en esta noche, que seamos piedra de tropiezo para otras personas, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni siquiera para la iglesia de Dios. Esto trato de hacer yo, dice Pablo. Yo procuro agradar a todo el mundo. Y cuando Pablo dice que él trata de agradar a todo el mundo, no es sobarle la bata a todos, quedar bien con Dios y con el diablo. A ver, utilicemos el raciocinio, la inteligencia, el sentido común. Es muy importante. Cuando Pablo está diciendo que yo procuro agradar a todo el mundo, es que voy a tratar de que con mis acciones la gente se sienta bien. Y si hay algo que yo voy a hacer y que voy a maltratar a alguien con aquello que digo, con aquello que hago, mejor no lo voy a hacer, porque me puedo convertir en piedra de tropiezo. No hago solo lo que me gusta, dice Pablo, o me conviene. Yo voy a hacer siempre lo mejor para los demás. Esa es la recomendación de Pedro y que Pablo la amplía. Hermano y hermana, no haga solo lo que a usted le guste, porque eso es egoísmo. No haga solo lo que usted cree que le convenga, porque eso es alejar a la gente. Lo que usted haga, siempre procure que sea buscando lo mejor para los demás, para que así esas personas se puedan salvar. Es muy importante. Y no solo debemos abandonar lo malo, también hay que abandonar aquello que llamamos derechos, que creemos que hemos adquirido y que podemos usarlo cuando nos da la gana. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Qué es eso que creemos que nos hemos ganado? El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagan nada, ni por egoísmo, ni por vanidad. Ese es el problema. Cuando yo me envanezco, cuando yo quiero sobresalir sobre los demás, y eso perjudica a la iglesia. Más bien, dice Pablo, hagan todo con humildad. Consideren a los demás como mejor personas que ustedes. Háganlo. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Ese mundo está lleno de egoísmo, está lleno de vanidad. Y Dios quiere que sus hijos e hijas se comporten de una manera totalmente diferente. La libertad cristiana no es libertinaje. Mi libertad cristiana no es para dañar a otras personas. Todo lo que yo haga va a procurar el bienestar de la otra persona. Continuamos con el apóstol Pedro, la primera carta, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Qué sucede cuando usted y yo, hermano y hermana, somos castigados por hacer lo bueno y lo que le agrada a Dios? ¿Qué pasa con eso? Permítame una breve pausa e inmediatamente continuamos con el tema. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos, hermano y hermana, su preferencia en esta noche de palabra, en este su espacio En Paz Me Acostaré, transmitiendo en vivo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio y también a través de nuestro perfil de Facebook Live.
Damos gracias a todos aquellos que nos están reportando su sintonía. Nuestra hermana Francis Oriamuno, nuestra hermana Marta Dimas, gracias hermanas por acompañarnos en esta noche. Nuestra hermana Doris Alfaro, nuestra hermana Oria Libet Fletes, nuestra hermana Vilma Lazo, Catalina Zenaida, nuestro hermano Irán Pérez, por diferentes redes, nuestra hermana Mónica Céspedes, nuestra hermana María Antonieta Alfaro, nuestra hermana Maureen González, el hermano Mar Castro, Dios te bendiga, hermano Mar, también la hermana Lida Paulina Castro, la hermana Irina Oviedo, allá en Limón, Dios te bendiga Irina, también nuestro hermano Lloyd Sawyer. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche, por visitar nuestras redes. Hay algunas personas que nos visitan en tiempo real, otras personas entran a nuestro perfil a revisar los diferentes mensajes, en algunas oportunidades que les creen más espacio. Esperamos estarles bendiciendo a todos a través de la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, versículos 19 y 20, es digno de elogio que alguien, por ser responsable ante Dios, soporte penas y sufrimientos injustamente. Pero ustedes no tendrán ningún mérito si los maltratan por hacer lo malo. En cambio, si sufren por hacer lo bueno, eso es algo que a Dios le agrada. Hay personas, hermano y hermana, que hoy en día están sufriendo por la causa de Cristo. Hay personas que están siendo maltratadas por decir la verdad. Hay personas que están siendo mortificadas porque no aceptan un soborno que les ofrecen. Hay personas que están siendo señaladas porque no se meten en la vida ajena. Lo vemos en nuestros lugares de trabajo, lo vemos en nuestras familias. Hay personas a las cuales sus familias los ven con malos ojos porque son panderetas, porque les dicen fanáticos. Y el apóstol Pedro dice, no se preocupe. Es digno de elogio de que uno sufra por la causa de Cristo, cuando ese sufrimiento es injusto. Una persona que comete una infracción y es castigada, hermano y hermana, merece ese castigo. Entonces, no hay ningún mérito para el castigado cuando la pena que se le impone es por una falta cometida. Falta cometida, castigo recibido. ¿Cuál mérito tiene? Pero una persona que sufre por la causa de Cristo, una persona que es señalada, que es separada, esa persona tiene un mérito delante de Dios, y eso es algo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios somos diferentes. Hay gente que no nos quiere, hay gente que no nos soporta, porque no compartimos con ellos, porque no hablamos lo que ellos hablan, porque no vamos a los lugares que ellos frecuentan. Inventan sus fiestas y a usted no le invitan. No se preocupe. ¿Cuál es el problema? Usted es una persona diferente. Y si sufre por la causa de Cristo, señalamientos, injurias y calumnias, sépalo, que eso es meritorio delante de Dios. Y tarde o temprano, el Señor le va a dar a usted la victoria. No se preocupe por eso. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o los persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Hay gente injuriando, hay gente hablando mal de los demás. Si usted siente que es una persona que ha sido injuriada, que es una persona que ha sido señalada de una manera injusta, si hay gente que anda hablando de usted, hermano y hermana, no se preocupe, no le dé mente, no se estrese. Eso hay que dejárselo a Dios. Dichosos ustedes, dice Jesús, cuando los persigan, porque son mis discípulos. Alégrense más bien, dice Jesús, y alégrense mucho, porque en el cielo
les espera una gran recompensa. Porque no se trata, hermano y hermana, de lo que el otro diga o de lo que la otra diga. Lo que una persona diga de usted, y póngame mucha atención en esta noche, lo que una persona diga de usted no lo define a usted. El hecho que digan que usted es una mentirosa no define que usted lo sea. Usted lo es si miente, y eso solo lo sabe usted y el Señor. Pero usted no es mentirosa porque alguna persona diga que usted lo es. Líbrenos, Dios. Y Jesús decía, no se preocupe. Usted tiene una gran recompensa en los cielos, porque así, dice Jesús, fue como persiguieron a los profetas antiguos. Hay gente que le encanta andar señalando. Hay gente que le encanta andar poniendo el dedo en la llaga de los demás. Hay personas que les encanta maltratar a otros. Que sea Dios con cada uno de ellos. Que sea el Señor el que cobre esas facturas. Usted, hermano y hermana, no se distraiga, no se desconcentre, no se desanime. Usted continúe en la brecha que el Señor ha puesto para que usted siga adelante. Usted continúe con su ministerio, redoble esfuerzos, porque si hablan de usted es por algo. Y le voy a decir otra cosa: si no hablan de usted, si no lo señalan, más bien preocúpese. Preocúpese si no lo señalan, porque si lo están señalando es porque usted está haciendo bien las cosas. Y la envidia, el rencor y todo ese tipo de porquerías diabólicas que el mismo hombre inventa para dañar a otros, están ahí precisamente para querer dañarlo, valga la redundancia, pero Dios lo sabrá sostener con su gran amor. Y aquello para lo que Dios lo ha llamado, usted tiene que seguir adelante, no se puede desconcentrar. No permita que lo que otro diga lo desoriente. No permita que lo que otro diga lo quite de eso que Dios ha puesto en sus manos, porque el Señor le va a dar a usted esa victoria. Permítele a Dios que Él se haga cargo de ese asunto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice: el Señor mía es la venganza, yo voy a pagar. A su debido tiempo, el pie de esas personas, ese que te señaló, así haya sido hace 10, 20, 30 años, esa persona que te hizo daño, si no se arrepiente, tarde o temprano, dice Dios, el pie de ellos va a resbalar. Mi abuela decía que a todo chancho gordo le llega la Navidad. ¿Ok? Entonces, déjele eso al Señor. Aleje de usted todo rencor, toda tristeza, y concéntrese en lo que Dios ha puesto en sus manos. Dice Dios, el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Toda aquella que te haya hecho daño, que te haya maltratado, tarde o temprano, si no se arrepiente, tendrá que pagar las consecuencias de eso que le ha hecho a un hijo o a una hija de Dios. Líbrenos, Dios, de meternos con un hijo o una hija de Dios, porque el que se mete con ellos se mete con el Padre. Dios dice al final del versículo 35 del capítulo 32 de Deuteronomio: solo espero, dice Dios, el momento oportuno para darles su merecido. Hay otro versículo en la Biblia que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Líbrenos, Dios. El Señor solo está esperando la oportunidad para también cobrar esa otra factura. Deja todo en las manos del Señor. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 23, hablando acerca de Jesús, cuando lo insultaban, él no respondía con insultos. ¿Por qué Pedro está hablando de Jesús? Porque Pedro llegó a conocer de primera mano el sufrimiento del Maestro. Pedro es un apóstol, un testigo fiel
de los padecimientos de Cristo. Recuerde usted Isaías 53, versículo 5, que Cristo había sido herido para que usted y yo hoy seamos sanos. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, retoma ese pasaje de Isaías 53 y no solo toma la profecía, es que Pedro es testigo del cumplimiento de esa profecía. Y el apóstol Pedro dice, yo recuerdo que cuando estaban insultando al maestro, él no respondía insultos. Yo recuerdo, dice Pedro, que cuando lo hacían sufrir, él no los amenazaba. Me acuerdo como si fuera hoy, que lo que Jesús hacía era que se entregaba a Dios y dejaba que Dios mismo fuera el que juzgara con justicia. Cristo mismo, dice Pedro, llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y para que llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes sean sanos. La profecía de Isaías, 30 años atrás, Pedro da constancia escrita de que efectivamente así fue. Hermano y hermana, Cristo sufrió por usted y por mí, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nos insulten, déjele eso a Dios. Cuando le hagan sufrir, déjele eso a Dios. Tal vez usted lleva años en su vida cargando rencores. No lo sé. Tal vez usted tiene algo en su vida que tiene años de estarle mortificando. Es un buen momento para que lo entreguemos a Dios. Satanás es especialista en recordarnos errores del pasado, tristezas, penas, pecados viejos. Tal vez hay algo que a usted en esta noche lo está martirizando todavía. En esta noche, entréguele todo eso al Señor. Permítale que sea Dios el que tome ese dolor suyo, ese rencor. Tal vez a usted lo dañaron, lo maltrataron. Tal vez eso pasó hace muchos años. El Señor quiere que en esta noche usted entregue eso a Él. Póngalo en sus manos. El Señor sabrá tomar nota y hacer los ajustes necesarios. Pero Dios quiere liberarlo a usted de esa carga. El Señor quiere quitarle a usted ese peso de encima. Hoy es una buena noche para despojarnos también de todo ese tipo de cosas. El sufrimiento de Cristo por el pecado del mundo, recuerden, hermano y hermana, que es nuestra redención. Es algo en lo cual creemos y también aceptamos, pero que de ninguna manera nunca vamos a poder imitar. Usted y yo no podemos sufrir para borrar nuestros pecados, y mucho menos por causa de los pecados del mundo. Eso lo hizo Cristo. ¿Cuál sufrimiento cree usted, amado hermano y amada hermana? Desde el Getsemaní, desde el huerto, aquella última noche, hasta el Gólgota. ¿Cuál cree usted que fue el mayor sufrimiento que al apóstol Pedro se le grabó en su propia memoria? ¿Cuál cree usted que es el acontecimiento que Pedro recuerda de aquella triste noche de jueves y madrugada de viernes? Seguramente lo que Pedrito se está acordando en este momento fue el tiempo, el momento en el que Jesús era burlado, era abofeteado en el pasillo del sumo sacerdote, cómo lo maltrataban, cómo lo injuriaban, cómo se burlaban de él, mientras Pedro estaba sentado y calentando sus manos en el fuego, mientras que declaraba con un lenguaje profano. Pedrito decía: yo no conozco a ese hombre. A Pedro tuvo que martillarle mucho esa negación que él hizo 3 veces en contra de su Señor. Sin embargo, para la gloria de Dios, Pedro es un hombre restaurado. Pedro es un hombre que está escribiendo sus cartas desde un punto de vista muy diferente a lo que él era antes.
ha sido transformado y es un servidor de Dios. Una cosa es lo que éramos antes. El mismo apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 25. Antes ustedes, eran como ovejas descarriadas, porque así era yo. Pero ahora han regresado al pastor que cuida de sus vidas. Cuando Pedrito está en aquellos momentos difíciles, después de la resurrección de Jesús, cuando le ha negado 3 veces, cuando está tan apesadumbrado, como tal vez usted y yo hemos estado en algún momento, le hemos fallado a Dios, inmediatamente, hermano y hermana, sentimos ese dolor en el corazón. Si usted tiene el Espíritu del Señor, cuando usted le falla a Dios, con cualquier falta, si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu mismo tiene que venir y redarguir a su corazón. Porque si usted comete pecado, y lo mismo le da una que otra, como los que están allá afuera, hermano y hermana, usted no tiene el Espíritu de Dios y no puede llamarse hijo o hija de Dios. Pero Pedrito, en el momento en que niega a su maestro, dice que llora amargamente. Pasó tiempos muy difíciles. Aquel viernes, el sábado siguiente, el domingo posterior, y días después, hasta que llegó Jesús y le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro lo negó. 3 veces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y por eso es que Pedro en esta primera carta nos está diciendo, antes ustedes eran como ovejas descarriadas, como lo fui yo. Pero ahora, hermano y hermana, somos nuevas criaturas. Ahora hemos regresado otra vez al pastor, que es el que cuida de sus ovejas. Isaías 53:6, nosotros fuimos, dice Isaías, quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él la culpa, hablando de Jesús, y los pecados de cada uno de nosotros. Eso hizo el Señor por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué tenemos que hacer, hermano y hermana, ante ese gran y maravilloso sacrificio? Número 1, tener una actitud de gratitud para Dios. Y segundo, ofrendar nuestras vidas, ofrecer nuestras vidas como ofrenda de servicio al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer por ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Una vez más, gracias por el privilegio que nos has dado de servirte. Por todos aquellos corazones que han escuchado tu palabra, que en esta noche la puedan atesorar, que puedan sentirse confortados, animados, bendecidos, y que también puedan reflexionar respecto a lo que tú quieres que hagamos con nuestras propias vidas, que esa libertad cristiana la utilicemos de una manera correcta para bendecir a los demás. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero saludar en esta noche muy especialmente a nuestra hermana Lisbeth Mora en Heredia. Dios te bendiga, hermana Lisbeth. También a mi hermano José Ángel Carcache. Dios te bendiga, José Ángel. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Desde ya te invitamos, lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche, en este su espacio, En paz me acostaré. Hay una palabra, José, para tu vida. También mi hermana Marta Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por tu apoyo. Es tan importante para nuestro ministerio. El próximo lunes, mañana, estamos hablando de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús. Jesús es el tema principal de nuestras vidas. Es el motivo más importante de conversación. Todos los lunes en este espacio nosotros hablamos de Jesús. Mañana continuamos con un tema que hemos titulado Los discípulos discuten quién es el mayor. Ojalá que usted no entre en ese tipo de situaciones. ¿Quién es el mayor? El mayor es Jesús.
Usted y yo simplemente somos servidores. Cuando entramos a discutir quién es más y quién es menos, hermano y hermana, nos metemos en problemas y lejos está Dios de bendecirnos. Mañana vamos a hablar acerca de aquellos que se creen que son mejores que los demás. En nuestro espacio, hablemos de Jesús. Yo por mi parte lo bendigo. Inicia una semana más, también una semana menos, dependiendo de cómo lo veamos. Pero en esta semana que inicia yo lo bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.